un ajuste importante. Te damos a ti gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Estamos hablando acerca de entender, ¿no? De comprender cuál es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, de qué manera el reino de Dios avanza. Y para el efecto quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8. Dice, en esto, dice el Señor, es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De qué manera es glorificado Dios en este mundo, en esta tierra? ¿De qué manera las personas, ser glorificado quiere decir que se le dé la gloria, ¿ok? Que se le dé el crédito, que se le dé a él el mérito de todas las cosas? ¿De qué manera dice esta escritura? Dice en que nosotros llevemos mucho fruto y seamos de esa manera sus discípulos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. En una palabra, ¿cuál es? ¿Qué significa ser discípulo? Ser seguidor. Ojo, no es lo mismo que ser borrego, ¿no? Dicen, ¿cómo dicen? Hay una palabra, ¿no? Para esos que son borregas, no saben ni qué están haciendo, pero ¿no? Hay una palabra, ¿cómo se dice? No, acarreado no, esos son los de, ¿no? Villamelón, ¿no? De los que dicen que saben mucho y saben muchas cosas, pero no saben nada y nada mienten por convivir, pues, ¿no? Dice aquí que dando mucho fruto honramos al Padre y demostramos que somos seguidores de Jesucristo. El reino de Dios se trata en su esencia más básica que todas las personas que se encuentran con él sean sus discípulos, sus seguidores. Quiero compartir con ustedes un video, dura 1 minuto. Sí, está bien. Queremos compartir un video para que ustedes, pausa, eso, y falta el sonido, ¿no? Ya, ¿okay? Que nos habla de esto, ¿de acuerdo? Que nos habla de esto, y después este mismo video lo vamos a ver al final, pero yo espero que con otra mentalidad. A ver, adelante. Órale. Ustedes, por favor.
¿Se entendió ese video? ¿No? ¿No se entendió? ¿Sí se entendió? Ok. Acuérdense de esto, ¿ok? Acuérdense de esto durante todo el mensaje. Y al final lo vamos a volver a ver y tenemos que verlos de otra manera. ¿De acuerdo? Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Todos los que estamos aquí porque a Dios le plació que estuviéramos aquí. ¿Sí? No hay una casualidad de las cosas, no hay una que los astros se alinearon y entonces gracias a que Marte y Júpiter estuvieron en línea, entonces sucedió que nos cruzamos con el Señor. No es así, no funciona de esa manera. Estamos aquí por el simple hecho de que a Él le plació. ¿Por qué? Porque desde el principio ha pensado en ti y en mí. Desde el principio de la creación incluso ha pensado en ti y en mí. ¿Cuál es el asunto? El problema es que en lugar de nosotros relacionarnos con Dios, lo que hemos hecho la mayoría de nosotros, no puedo asegurar que todos, pero sí la mayoría, es que no nos hemos ajustado al plan de Dios. Es que no hemos vivido nuestras vidas con base en lo que Dios planeó para nosotros. Preferimos vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Y buscando hacer con nuestra vida lo que mejor nos parece. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aquí hicieron de su vida lo que mejor les pareció? ¿No? Curiosamente, lo que mejor nos parece son cosas que nos destruyen. ¿Sí o no es cierto? Aleluya. Pero ¿sabes qué, hermano? Aún con todo, el Señor está interesado en ti y en mí. Aún con todo, el Señor sigue en esa intención de moldearnos de tal forma que seamos como Él. Él sigue la intención de trabajar en nuestras vidas, ¿no? La religión en su tiempo, cuando la teníamos, si es que la teníamos, nos enseñó que Dios y que el Hijo de Dios eran un Dios inaccesible, un Dios eternamente moribundo, inerte, lejano a nosotros, y como Él era tan lejano a nosotros, incluso había que pedirle a un santo, ¿verdad? Había que pedirle a una persona muerta que intercediera por nosotros porque Él ni siquiera nos escuchaba, pero no es así. En el reino de Dios, hermano, en el reino de Dios es Cristo el que nos escoge. En el reino de Dios es Dios el que nos busca, es Dios el que quiere tener una relación con nosotros, no es un Dios lejano. ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, un verso que conocemos mucho, dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino, dice, que yo os elegí a vosotros. Ponle el mute, ¿ya? ¿Sí? Juan 15, 16, ¿ya está? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está hablando otra vez de fruto. Dice, ¿cómo vamos a honrar al Padre? Llevando fruto, y de esa manera demostramos que somos, ¿qué? Otra vez, demostramos que somos discípulos. Y dice el Señor Jesús, yo los escogí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que Él nos escogió, ¿no? Es bien malo, es bien gacho, por ejemplo, que se va a armar la reta de fútbol y eres al último que escogen. Y porque eres el más malo de todos, ¿no? Entonces ya nadie te quiere, pero pues ni modo, tienes que jugar. Entonces ya se hacen hasta un volado para quien se lo lleva, ¿no? Dios no es así. Él nos escogió. De entre toda la multitud, de entre todas las personas, Él puso sus ojos en nosotros y nos puso para que llevemos fruto, nos puso para que fuéramos sus seguidores, nos ha puesto a ti y a mí para que nosotros seamos discípulos. Y quiero decirte una cosa, es muy probable, bueno, lo puedo asegurar con toda certeza, que hemos hecho con nuestras vidas lo que no agrada a Dios. Hemos hecho cosas que en nuestro corazón y en nuestra conciencia sabemos que no son correctas y que han ofendido a Dios, pero aún así el Señor sigue la misma intención. Dios no cambia, le damos gracias a Dios por eso, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él sigue teniendo un plan para el ser humano. Y a pesar de que el ser humano y Dios están en pleito,
a causa del pecado, Dios no ha cambiado en su intención. ¿De acuerdo? Y es que ¿de qué se trata cuando el Señor nos escoge y nos cruzamos con Él? Se trata de reconocer quiénes somos, de reconocer que somos pecadores, de reconocer quién es Dios, de reconocer quiénes somos delante de Dios. Todo siempre a la luz de su palabra, y entonces tener esta relación con el Señor de tal forma que tú y yo seamos discípulos, aquellos que viven como Él vivía, aquellos que le siguen, aquellos que siguen sus pasos. ¿Me está explicando? ¿Me estoy explicando? Mira, vamos a leer la historia de dos personas muy diferentes, pero que llegaron a la misma conclusión. Hechos capítulo 26, versos del 9 al 18. Hechos 26, del 9 al 18, vamos a leer en breves versículos el relato de Pablo cuando está hablando con el rey Agripa, donde él relata su conversión, ¿de acuerdo? Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Alguien ha intentado ver al sol? Por lo menos 2 segundos. Sí, ¿no? Cuando eres niño no lo intentas y no puedes ni medio. Y dice que el resplandor que Pablo vio fue mucho más, sobrepasaba al resplandor del sol. Imagínense qué tamaño estaba. Dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Quién se apareció a quién? Jesús a Pablo. No fue Pablo a Jesús, ¿cierto? ¿Quién escoge? Jesucristo. Dice: por esto me he aparecido a ti. Ya me perdí. 16, sí. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Te estoy dando un propósito, le está diciendo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo mismo relata su conversión y dice: ¿sabes qué, rey Agripa? Yo era una persona mala onda. Yo era bien canijo y con una venda de creer mi deber delante de Dios, hacerla cansada a los cristianos. Dice: yo era una persona que sin una mesura y sin misericordia ni compasión, iba tras ellos y los masacraba, los mataba, los encerramos en las cárceles, y cuando los iban a degollar, les iban a cortar la cabeza y decía: sí, dale. Dice, y en eso iba, dice que estaba enfurecido. ¿Alguna vez alguien se enojó cuando escuchó la palabra de Dios aquí? Que le hayan predicado la palabra de Dios y digo: ya, sácate de aquí con tu religión, no te quiero escuchar más. ¿Alguien? El hermano Gabriel, la hermana Yeya, la hermana Patti. Y hay más, estoy seguro. Él estaba enfurecido por lo que Jesucristo estaba representando, porque volteaba de cabeza todo lo que en ese momento la religión judía decía, ¿no? Y representaba. Entonces él estaba enfurecido y llegaba e iba por las personas y se pasaba con ellas y las mataba. Imagínense. O sea, cuando vemos en estas 3 líneas la vida de Pablo, ¿quién era Pablo? No creo que era alguien con el que nos quisiéramos cruzar en la calle, ¿no? Y ahí viene Pablo, escóndete, pásate de la otra banqueta, ¿no? Hazle como que no lo ves, ignóralo, porque quién sabe ahorita de qué humor se levantó,
¿verdad? Un hombre despiadado, desalmado. Sin embargo, a Dios no le importó eso. Jesús dijo, yo voy a hacer de este hombre un instrumento. Yo voy a usar la personalidad de esta persona, valga la redundancia, para mis propósitos. Y le dijo, Pablo, que estás mal de tu cabeza, lo estás haciendo mal. Tu celo por agradar a Dios está bien, pero en lugar de hacer lo que es correcto conforme a los propósitos de Dios, lo único que estás haciendo es darte de topes tú solo en la pared, estás escupiendo hacia el cielo, ¿no te das cuenta? Dice, pero para esto me acabo de aparecer a ti, para esto te acabo de escoger para que vayas para allá, para que vayas y tú a esas personas que en este momento les estás tirando mala onda, estás en contra de ellas, ahora a esas personas tú les vas a abrir los ojos. Aquellos que no me conocen, tú les vas a abrir los ojos para que ellos pongan su fe en mí de tal manera que puedan ser perdonados, dice, y tener una herencia entre los santificados. ¿Cuál es nuestra herencia, hermano? ¿Cuál es? La vida eterna, el cielo. ¿Sí o no es cierto? ¿Me van siguiendo? Así que al Señor no le importa quién era Pablo, ni lo que hizo. Se lo hizo ver, pero eso no lo detuvo para que él lo escogiera. Lo utilizó para sus propósitos, lo utilizó para hacer estos planes y aunque no era una limitante su vida como tal, sí se la mostró para que él estuviera consciente. De tal manera que cuando tú ves las veces que en el libro de los Hechos Pablo relata su conversión, son casi exactamente iguales, él recordando exactamente lo que él era antes de conocer a Jesucristo. ¿Vamos bien? Aleluya. ¿Y quién fue Pablo al final de cuentas? Un tremendo discípulo del Señor. Y muy interesante, él no lo conoció físicamente al Señor Jesucristo. Él escuchó hablar, estaba yo investigando un poquito acerca de los tiempos y más o menos Pablo nació por ahí del 10 después de Cristo. 10 después de Cristo. Así que él no conoce al Señor Jesucristo físicamente, él no vio los milagros, él no vio como los demás discípulos, no vio todo lo que él hizo y cómo establecía el reino de Dios, no lo vio, pero aún así se encontró con su poder y su autoridad, que lo llevó a entregarle su vida y a hacer de su propia vida un discípulo. Vamos a leer Lucas 5, del 1 al 10. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora vemos la historia del encuentro de Jesús con Pedro. ¿Quién pidió la barca? No fue Pedro que dijo, a ver tú, el que está hablando, mira, si quieres, apóyate aquí en la barca, ¿no? No, dice que él estaba el gentío, y yo entiendo que el Señor estaba aquí, esta es la playa, aquí está el agua, y el gentío se la golpea y dice, no, pues me voy a trepar a una. A ver, tú, préstame tu barca.
y se sube. Y empieza a predicar el evangelio. Termina y entonces le dice a Pedro, pues se da cuenta que no pescó nada, ¿no? Ahí está con su cara de que no metió ni un solo gol en el partido, ¿no? Así estaba. Y entonces boga mar adentro y echa ahí las redes, las echan, se llenan las redes de peces y dicen, oye, no inventen. Y él hace dos declaraciones, ya se ha comentado anteriormente, no es el foco de la predicación, pero el primero le dice, maestro, hemos estado toda la noche. Le dice maestro al Señor, es decir, él escuchaba las palabras y dice, ay, este es maestro, este enseña. Este es letrado, este conoce la escritura y tiene que dar. Entonces dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero bueno, en tu palabra voy a echar la red. La echan, agarran muchos peces y dice que eso a él lo llena de temor y dice, oye, ¿cómo es que este supo dónde estaban? Yo toda la noche estuve y no encontré uno solo, ni un charal agarré, no, nada. Y él me dijo, ¿dónde? Y prácatelas y todos los peces. Y entonces dice que se postra a tierra, pero ya no le dice maestro, ¿verdad? ¿Qué le dice? Señor. Ya no era el maestro el que enseña, sino era el Señor, el que tiene la autoridad. Tiene este encuentro con Pedro, se arrodilla, él reconoce, porque eso es el punto, el Señor nos lleva a reconocer. Pablo reconoció quién era y Pedro también dice, yo aléjate porque soy pecador, porque reconozco que te ofendo con mi forma de vivir. Y el Señor le dice, Pedro, relájate. Porque desde ahora tú tienes un llamado, desde ahora tú vas a ser discípulo, desde ahora tú vas a ser seguidor y vas a pescar hombres. Ya no vas a pescar pescados, ahora vas a estar pescando hombres. A diferencia de Pablo, Pedro era, por decirlo así, el prototipo, el modelo de persona de aquella época, ¿no? Era una persona sin muchas habilidades, ahí se nota que ni para pescar, ¿no? Sin muchas capacidades, una persona con muy poca preparación, pero aún así Jesucristo se cruza con él. Aún así el Señor lo busca y lo escoge y vio el potencial en la vida de esa persona para llevarlo a ese punto de ser un discípulo. En el caso de Pablo, tú puedes leer ahí sus credenciales en una de sus cartas y era hebreo de hebreos, israelita de la mejor cepa, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, con doctorado, maestría y todo en Harvard. Ese era Pablo. Y Pedro era la otra cara de la moneda, un tipo ignorante, un tipo analfabeta. ¿Y cómo es que a uno lo escoge y a otro también lo escoge? Porque al Señor no le interesa esas cosas. Le interesa lo que hay en nuestro corazón y el potencial que en ti y en mí hay para servirle a Él y ser instrumento en sus manos. Cuando dicen amén. Gloria a Dios. Así que este hombre, sin esta poca preparación, es escogido por el Señor. Y cuando nosotros vamos leyendo las historias, vamos leyendo cómo se desenvuelve en la vida de estas personas, vemos después a Pedro ahí en los evangelios como uno de los más prominentes de los 12, ¿cierto? Lo vemos como un destacado líder de los primeros años de la iglesia. A ese Pedro, a ese ignorante, ¿dónde estuvo la diferencia? En que él reconoció su pecado, reconoció su condición y aceptó el llamado de Dios y fue un discípulo del Señor y fue lleno con el Espíritu Santo. Esa fue la diferencia, ¿no? Lo vemos después como el gran vocero de los discípulos. Compartíamos en el ministerio con los hermanos, decíamos, fíjense nada más cómo es Dios. Cuando Pedro niega al Señor, cuando está Jesús aprendido y entonces ellos están afuera calentándose, dice la escritura, porque hacía frío, previo a que Jesús fuera arrestado un par de horas antes, le dice, todos estos me van a dejar ustedes. Y Pedro, no, Señor, ¿cómo crees? Toda esta bola sí, pero yo no. Yo contigo, no solo a la cárcel, a la mismísima muerte. Ay, el Señor lo vio con compasión, yo sí creo. Dijo, ay, se rasca la cabeza. Pedro,
Tú hoy, dentro de unos minutos, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2, tú me habrás negado 3. Y entonces sucede, ¿verdad? Lo niega 3 veces. Y él se acuerda de esa palabra y dice que se va a llorar amargamente. Sin embargo, solo 50 días después, 50 días es un mes y medio. No es mucho, ¿verdad? Ya estamos a la mitad de julio. Todavía puedo oler el pavo de fin de año, hermano. Y ya estamos a la mitad de julio. Así que solamente 50 días después, este mismo Pedro que se fue a llorar amargamente, que se fue y se tiró a la basura, dije, yo no sirvo para nada, yo creo que lo mejor para mí es regresar a mi vida de fracaso. Se regresó. Sin embargo, resucita el Señor a los 3 días, y unos cuantos días después de esto, de que resucita, se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, tú tienes un llamado. No, Señor, pues es que yo la regué. Apacienta mis ovejas. Tú eres discípulo. Tu llamado es a servirme. Tu llamado no es a estar buscando la fortuna en los pescados. No está buscar la fortuna en el negocio. No está tu objetivo de vida. No puede ser el hombre exitoso. Tu objetivo es ser pescador de hombres. Apacienta mis ovejas. Y entonces él es resucitado en su espíritu. Y solo 50 días después, dice, él estaba ahí con los 120 y recibe la llenura del Espíritu Santo. Y ese mismo Pedro que negó hacía un mes y medio al Señor en frente de unas cuantas personas, ahora se levanta en frente de más de 3,000 y empieza a predicar con el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Dice que en ese momento, en ese día, no sé cómo lo hizo, 3,000 se salvaron y se integraron a la iglesia. No, 3,000 personas. ¿Cómo le hizo sin micrófono? ¿Cómo le hizo si a duras penas sabía decir palabras? Porque no estaba en su capacidad, sino en el poder del llamado de su vida. ¿Cuántos dicen amén? 50 días. Y al contrario de Pablo, dice los historiadores que él tenía por lo menos 30 años cuando se encontró con Jesucristo. Ya era él ese líder del judaísmo, ya era él ese líder de la persecución que comenzó con Esteban, ¿verdad? Y a la edad de 30 años se enfrenta a esta crisis en donde se topa de frente tan duro que es tirado del caballo, quedado ciego, totalmente expuesto y vulnerable, y en esa crisis se encuentra con Jesucristo a esos 30 años y le dice, yo me he atravesado para que vayas y abra los ojos de aquellos. Y fue tal ese celo natural que él tenía por las cosas de Dios, que Dios usa ese celo. Y hoy vemos que 3/4 partes del Nuevo Testamento él las escribe. ¿Me va siguiendo? Tuvo esta crisis que transformó su vida. Hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros nos topemos personalmente, nos encontremos personalmente con la autoridad de Jesucristo. Dios no es el Dios de mi papá, no es el Dios de mi mamá, no es el Dios de mi familia, no es el Dios de la gente. Debe de ser mi Dios, debe de ser mi Señor. Yo debo de rendirme personalmente a Él y toparme con mi pecado y toparme con su autoridad y entonces entregarle mi vida, y en ese momento mi vida cambiará. Recibiré este llamado a ser su discípulo. Así como a Pedro o así como a Pablo. ¿Cuántos creen que hoy en este momento a las 18:23 Jesucristo se está cruzando a tu vida? Levanta tu mano, dice, yo creo eso. Aleluya, así es. Jesucristo se está cruzando en este momento en nuestras vidas, no importando quiénes seamos, si eres feo, si eres gordo, si eres chaparro, si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres mayor, si eres letrado o no eres letrado, eso no interesa. Lo que interesa es que Jesús te está escogiendo a ti en este día para hacerle su seguidor, para hacerle su discípulo. ¿Cuántos están aquí? Aleluya.
en el libro de Gálatas, capítulo 1, 15 y 16. Este Pablo no lo sabía en el principio, pero conforme fue pasando el tiempo y recibió esta instrucción y recibió esta transformación, él termina concluyendo esto. Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién? A Dios. ¿Quién escoge? Dios. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. No fue apartado cuando se encontró con él camino a Damasco. Él ya tenía 30 años. Pablo dice, fue desde que fui concebido, gloria a Dios. Solo que el Señor tiene sus tiempos, pero desde nuestra mismísima concepción, Él se ha agradado de apartarnos. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. La palabra que utiliza en apartar es una expresión como cuando tienes un pastel y cortas una rebanada y la sacas y la pones acá. Esa es la expresión. No es como que tienes todo revuelto y agarras un poco y luego lo sacas de ahí. Es lo cortas, ya no es parte de ese todo y lo separas y lo pones acá. Y dice que desde el vientre de su madre. Y luego en el capítulo 2, verso 1 dice que pasaron 14 años para que él después regresara. Dice, después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Cuando Pablo se encuentra con Jesucristo a Damasco y que comienza su primer viaje misionero, pasaron entre 10 y 12 años. Y luego 14 años regresa a Jerusalén. O sea, no es de que en ese momento Pablo se puso a predicar al otro día. O sea, sí lo hizo así, así dice Hechos, pero su ministerio como tal no fue lanzado, sino hasta que Dios dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y dice, y el Espíritu Santo les dijo, ellos van a ir y van a empezar ese ministerio. Él tuvo un proceso. Hubo un proceso. Pedro tuvo un proceso de 3 años con el Señor. Pablo en su caso tuvo un proceso de 14. Y yo me pregunto, ¿y por qué unos tanto tiempo y otros menos? Bueno, porque Pablo tenía ya tanto conocimiento que había que deshacer todo eso. Y eso lleva mucho tiempo a veces. En el caso de Pedro le decía que sí a todo y pues ahí fue más o menos avanzando, ¿no? Así que hoy el Señor se está cruzando nuestras vidas. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Confesarnos pecadores y clamar a Dios porque Él nos perdone y recibir su llamado. Eso fue lo que ellos dos hicieron. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dijo Pablo. Pedro dijo, aléjate que soy pecador. Terminamos. 3 cosas que tenemos que realizar hoy en nuestras vidas. 3 cosas. La primera, cuando digo que tenemos que realizar es que tenemos que entender hoy, que nos caiga un 25, ¿no? Que nuestro cerebro funcione. 1, el plan de Dios para ti es que seas su discípulo. Juan 15:8 dice, en esto es honrado el Padre. En esto es Dios honrado y glorificado, en que lleven fruto y sean sus discípulos. No sus seguidores de religión o sus seguidores de moda, sino que su corazón le pertenezca al Señor para que lo sigan en cada uno de sus pasos. ¿Sí o no es cierto? Que sea su discípulo, que entendamos tú y yo ese propósito y ese lugar de importancia a través del cual vamos a aportar para la extensión del reino de Dios. Tú puedes aportar, es más, no es puedes, esa palabra, paréntesis, la palabra puedes o poder, yo ya la estoy quitando de mi vocabulario lo más que puedo, porque el poder, a ver si puedo, tú puedes, es una posibilidad. Y lo deja como una posibilidad. Pero cuando en lugar de decir tú puedes aportar, en lugar de decir eso, dices tú vas a aportar, es un hecho. ¿Compartes? Así que entiéndelo bien hoy. Tú, con tu vida así como eres, vas a aportar al reino de Dios si solo si le entregas tu vida a Jesucristo.
Y tienes que entenderlo en este día. Su propósito es que seas discípulo, que la silla te estorbe, que la silla te incomode, ¿no? Que digas, ya he recibido muchas cosas. He estado chupándole a la iglesia los beneficios, y yo qué he dado, yo qué he hecho, yo que estoy dispuesto a sacrificar por el Dios que me salvó. ¿Me seguiste hasta acá? Entonces, punto número 1, el plan de Dios es que ¿qué? Seamos discípulos. Punto número 2, tienes que saber que va a haber un proceso por medio del cual el Señor Jesucristo va a pulir nuestras vidas. Va a quitar toda la mugre, va a quitar las asperezas, va a quitar las manchas, va a estar trabajando en nuestro carácter, va a estar trabajando en nuestras indecisiones, va a estar trabajando en nuestra soberbia, va a estar trabajando en nuestro orgullo. ¿Bien? Por ahí yo tengo relación con una persona cuya forma de ser y de tener su estructura mental, es decir, de cómo arma sus ideas y cómo comunica las cosas, conmigo hace cortocircuito, así duro. O sea, no me cae mal la persona, es una persona muy agradable, muy decente, pero el momento de querer hacer algo es bien difícil para mí, muy difícil. Y de repente le digo a mi esposa, oye, esta persona, tengo que trabajar con ella y está bien complicado y me desespero, ¿no? En algo que puede salir en 30 minutos, nos tomamos 2 horas y solo hicimos la mitad por ese tipo de cosas. Entonces me desespero y mi esposa me dice, yo creo que Dios está trabajando de formas misteriosas en tu vida. Porque así como esa persona, tengo otras más que me rodean. Y dice, ¿por qué te rodean tantos como esos? Porque Dios está trabajando contigo y yo me rasco la cabeza y me quiero enojar por lo que me dice, pero tiene razón. Dios está trabajando conmigo en mi carácter, está trabajando en mi paciencia, está trabajando en cómo amar y tolerar y ser paciente con una persona que en mi percepción no merece esa paciencia. ¿Cómo se llama eso? Intolerancia, sí, obviamente, pero egoísmo. Solo estoy pensando en mí, no estoy pensando en la otra persona, en su bronca para comunicar, ¿cierto? No estoy tratando de hacer nada todavía, no, ya ahorita ya, pero hacer al principio no, para que eso funcionara. Entonces, el Señor va a trabajar con nosotros, va a pulir todas esas cosas en tu vida, porque Él quiere usar tu vida para que tú seas, ¿qué? Otra vez, ¿seas qué? Discípulo, no un oidor solamente ahí sentado. Oh, denme. Miren, el lenguaje corporal dice muchas cosas sin necesidad de hablar. ¿Han visto esos que se desparraman en las sillas? Eso no les interesa escuchar lo que Dios está diciendo. Están aquí a lo mejor porque los trae la mamá o el papá o la esposa o el esposo los trae a la fuerza. Pero aquellos que estamos interesados en escuchar la voz de Dios, vamos a recibir su llamado. Hermano, cuando Dios trabaja en nosotros, es porque quiere perfeccionarnos para su venida. Es porque quiere que nosotros, dice en 2 de Timoteo, dice, para que te presentes delante de Dios como un obrero que está aprobado. Un obrero no es un asistente, no es un miembro, un obrero es un discípulo. ¿Me estás oyendo? Un obrero es el que trabaja en la obra, y dice la escritura, de tal manera que te presentes aprobado. 2 de Timoteo 2:15, si lo quieren anotar, ya no lo vamos a leer por tiempo. Así que habrá ajustes en nuestras vidas, habrá ajustes, disciplina, corrección, conflicto con otros, pero que si permanecemos, hermano, Dios va a aprobarnos, Dios va a ayudarnos, Dios va a capacitarnos. ¿Cuántos creen eso? Entonces, punto número 1, el plan de Dios es que seamos discípulos. Punto número 2 es que Dios va a trabajar en nuestras vidas de formas misteriosas, ¿verdad? A veces para pulirnos, perfeccionarnos, para ser obreros aprobados y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y punto 3, no debe de haber absolutamente ninguna duda de que el llamado de Dios desde tu concepción hasta hoy es para ti. Es para mí. Algunas veces lo dudamos o no lo entendemos o no lo sabemos, pero hoy el Señor nos lo está diciendo desde la concepción.
de tu vida, desde que los gametos se unieron, dicen los abortistas mugrosos, que la vida es hasta que nace el niño. En algunos países ya puedes matar al niño antes de que nazca. Todavía coronando lo pueden matar, porque todavía no es persona. ¿Ah? Jesucristo dice, no, desde que los gametos se unen, ya hay un plan para ti. Ya el Señor te apartó a ti, hermano. ¿Me estás siguiendo? Así que no puedes dudar que hoy estás aquí porque el Señor tiene un plan para ti, un propósito para ti. Dice la Escritura, aunque mi papá y mi mamá se olviden de mí, dice el Señor, yo no me voy a olvidar de ti porque desde el vientre de tu madre te escogí y te aparté. Y tenemos que entender que nuestro llamado es irrevocable, hermano. El llamado y el don de Dios no se pueden quitar, son para nosotros y solo nosotros llenamos ese molde. Así que hasta que Cristo nos llame a cuenta, tenemos ese llamado y tenemos que atesorarlo, tener esa convicción y desarrollarlo y poner prioridades correctas en nuestras vidas para que ese llamado se desarrolle. Si nosotros no perdemos de vista estas tres cosas, que el plan de Dios es ser discípulos, que va a haber un proceso que nos va a perfeccionar y que tenemos un llamado que es irrevocable para nosotros, entonces vamos a ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas de formas que nunca hemos visto ni hemos imaginado. ¿Me escuchó? Vamos a poner ese video otra vez, a ver si lo vemos con diferentes ojos. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos en esta tarde vieron diferente este video la segunda vez? Y uno va a decir, es que ya lo vi mejor porque me puse mis lentes. No, no estoy hablando de eso, sino de lo que está diciendo. ¿Qué eres tú el día de hoy? ¿Un miembro o un discípulo? ¿Qué quieres ser? ¿Seguir siendo miembro o ser un discípulo? El miembro espera, el discípulo visita. El miembro quiere panes y peces, pero el discípulo va y los pesca. El miembro quiere ir al cielo, pero el discípulo quiere ir y llevarse a otros al cielo. ¿De cuáles quieres ser, hermano? Olvídate ya, te digo algo, deja de lamerte las heridas ya. Ay, es que soy poca cosa, es que no soy tan bueno, es que yo me gozo con el testimonio de mi hermana Marta. Mi hermana Marta decía, yo cómo voy a dar clase, yo cómo le voy a hablar a los niños, yo no tengo la capacidad. Y sí es cierto, sin ofender, pero sí es cierto. Pero ¿de dónde viene nuestra capacidad? De Jesucristo. Y entonces Dios la usó y ahí estuvo con los niños enseñándoles, ¿vea?
Y dice que después de eso en la tarde, Jesucristo la llenó con su Espíritu Santo aquí en la semana pasada. ¿Qué importa, hermano, quiénes seamos y nuestras limitaciones? Jesucristo es eterno, Él no tiene limitaciones. Él puede hacer lo que quiera con nosotros, cuando quiera, a la hora que quiera, como quiera. Solo tenemos que disponernos, tenemos que ser discípulos. Cierra tus ojos.